Muy buenos días tengan todos nuestros podescuchas. Como siempre es un gran gusto estar con ustedes en esta edición más del programa Hablando en Acero. Este programa, como muchos de ustedes sabrán, es el más escuchado en todo el sector. Y como es costumbre, también nos acompaña nuestro ingeniero más destacado de todo Gerdau, Fernando Sierra, y nuestra corresponsable de noticias, Susana Torre. Fer y Susi, ¿cómo están el día de hoy? Hola Mos, muy buen día, me encuentro de maravilla, como siempre emocionado de poder compartir micrófonos con ustedes y con nuestro invitado de lujo. Hola Fer, hola Mos, muy buen día a ustedes y a todos nuestros escuchas. Estamos listos para otra edición memorable de Hablando en Acero. Excelente, Susi. ¿Qué te parece si antes de iniciar rebobinamos el cassette y nos cuentas un poquito de lo que se habló en nuestro último programa? Claro que sí, Mos. Platicamos sobre las últimas cifras del informe de perspectivas económicas globales de la OECD, en donde vimos que para el escenario nacional estaríamos un poco por debajo de esta cifra a nivel mundial. También hablamos acerca de los proyectos, algunos de los proyectos, en este caso hablamos del trolebús elevado, que muy buena noticia, estará construido en aproximadamente 10 meses. Y para complementar, Tumos, nos diste un repaso histórico de los primos lejanos de la Torre Eiffel aquí en México. Algunas obras que son y se dicen ser fueron diseñadas por el mismísimo Gustavo Eiffel. Y como es costumbre, un tema tan interesante no se podría cerrar más que de la misma forma con un invitado forjado en acero, el arquitecto Fernando Vasconcelos, que nos dejó con la curiosidad de visitar su vasta biblioteca personal. Excelente entrevista que tuvimos y también el programa, ¿no?, de la edición pasada. Sin embargo, en este programa también nos trae muchas sorpresas. Además de las tendencias económicas, vamos a hablar de cómo el acero ha cambiado la música y una entrevista con el mismísimo presidente en turno de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, el doctor Edgar Tapia. Así que, Susi, arranquémonos con el programa de hoy. Claro que sí, Mos. El día de hoy traemos las cifras de agosto de la producción mundial de acero bruto de los 64 países que informan World Steel, el cual fue de 156.2 millones de toneladas, un aumento del 0.6% en comparación con agosto del 2019. China produjo 94.8 millones de toneladas de acero bruto en agosto, un aumento de 8.4% en comparación con agosto del 2019. Como hemos venido diciendo, China ha tenido una recuperación importante. Vamos a hablar también de Turquía. Para Turquía también hay un aumento. Ellos produjeron para agosto 3.2 millones de toneladas, un aumento del 22.9% comparado con agosto del 2019. Estados Unidos produjo 5.6 millones de toneladas, comparado con agosto del 2019, es una disminución del 24.4%. No le va tan bien como a China, ¿no? Sui, y para México, ¿cómo están los datos en agosto? Que México produjo 1.2 millones de toneladas de acero, una disminución de menos 15% en comparación con agosto del 2019. Y cambiando un poco de tema, si hablamos de los precios para construir considerando las zonas, vimos que en septiembre en el noroeste del país fue más caro construir una propiedad debido a que los materiales para acero tienen un costo más elevado. Esto lo sacamos a raíz de que Ricardo Shelby, titular de la Profeco, presentó quién es quién en los precios de los materiales de la construcción. Este estudio va a permitir llevar un monitoreo del valor de estos insumos. Por ejemplo, si en este mes el costo de edificar 50 metros cuadrados en esta región, sería de 90,997 pesos, mientras que en la zona del Golfo de México el precio total sería de 76,580, zonas con costos más accesibles en el país. La diferencia estaría dada, según los datos presentados ahí, por algunas variables. Una de ellas es el valor del combustible usado para trasladar los materiales y la cantidad de sitios de producción que hay en estas entidades. El cálculo de los costos podrá realizarse a través de esta plataforma que monitoreará productos como acero, cemento y cal. La Profeco decide elaborar esta herramienta debido a que 12,000 millones de pesos en remesas al año se usan para la autoproducción. Alrededor de 9,000 millones de pesos se entregarán para la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la SEDATUR, para programas de vivienda, además de que más del 5% del PIB nacional viene de este sector. Susi, qué información tan valiosa nos traes, pero ¿cada cuándo se actualizará esta información? Mira, Fer, se prevé que se actualice aproximadamente mes a mes.
Este reporte de precios creemos que ayudará mucho a conocer un poco más de las marcas y de los precios que se ofrecen en cada producto, además que será un informe que se dará por zona. Y cambiando un poco de tema, esta semana el gobierno, una muy buena noticia, el gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el lanzamiento de un paquete de inversiones en asociación a la iniciativa privada. Este incluirá obras en carreteras e infraestructura a lo largo y ancho del país. Carlos Salazar Lomení, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que anunciada esta reactivación de este paquete en proyectos que tendrán un impacto muy positivo en el país. Con base a este acuerdo que se firmó, mencionaron que comprende o estarán a cargo el 50%, al menos debe ser aportación de obra privada, también dato muy importante. En esta conferencia de prensa se mencionó que serán aproximadamente 39 proyectos, aproximada de 297.334 millones de pesos, y estarán segmentados en 3 grandes rubros: comunicación y transporte, estarían también la parte de energía y agua y medio ambiente. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, detalló que estos 39 proyectos, 7 ya están en ejecución, el primero empezó en el 2019. Mientras tanto, los otros 32 proyectos de infraestructura, en su mayoría podrán realizarse unos en este 2020 y los otros a lo largo del 2021. Cabe señalar que el siguiente mes serán anunciados el siguiente paquete. Sui, ¿cuánto se pretende que esta iniciativa aporte al Producto Interno Bruto? Mira, se pretende que esta iniciativa, que es muy ambiciosa, esté aportando aproximadamente el 25% del PIB. Así es que estas serían las noticias más relevantes del sector para esta semana. ¿Qué te pareció, Fer? Como siempre, Susi, muchas gracias por traernos toda esta información tan digerida. Para mí creo que es muy relevante, y para todos nuestros escuchas que están inmersos en el sector de la construcción, creo que es una información bastante valiosa. Pero ahora veamos qué nos tiene preparado el buen Mus en este episodio para la cápsula del ¿Sabías qué? Claro que sí, mi buen Fer y Su. Como recordarán, en otros episodios hemos platicado que el acero prácticamente ha cambiado el mundo en muchísimos aspectos. En esta ocasión hablaremos de cómo el acero cambió algo muy importante, que es el mundo de la música, pero particularmente dio origen a los géneros más populares y, por lo menos en mi caso, el que más me gusta, el rock and roll. Así que, venga, la pregunta de hoy es: ¿sabían que gracias al acero nace como tal el rock and roll? Interesante, Mos. Yo pensaría que se lo deberíamos todo al rey del rock, Elvis Presley. Bueno, sí, también a él, no le vamos a quitar su mérito, pero el acero tiene un gran mérito. Y aquí les voy un poquito de la historia. Como muchos de ustedes saben, el rock and roll es un género que se popularizó en la década de los 50. Y esto vino de la variación de algunos otros géneros, como es el blues y el country, pero hay algo en específico que lo hizo destacar de estos otros géneros: el sonidazo que tiene la guitarra eléctrica, y más particularmente de sus cuerdas metálicas. En la década de 1920, las orquestas de baile y las bandas de jazz en Estados Unidos utilizaban diferentes tipos de guitarras acústicas, pero debido a su escasa sonoridad en comparación a otros instrumentos, se limitaban bastante, no sonaban tan duro, entonces pues no tenían mucho énfasis cuando se hacían los conciertos. Y buscando cómo resolver este problema, un señor llamado Lloyd Moore, uno de los ingenieros de la fábrica de guitarras Gibson, empezó a experimentar con imanes y en 1924 diseñó una pastilla que podía acoplarse a una guitarra tradicional de 6 cuerdas. De ese modo se conseguía convertir estas vibraciones generadas por el cuerpo del instrumento en señales eléctricas que se podían amplificar a través de un altavoz. Pero eso no era suficiente para dar el sonido de la guitarra eléctrica que hoy todos nosotros conocemos. Faltaba integrar un elemento clave, que son las cuerdas de acero inoxidable. Estas entraron en uso de la década de los 60s y son conocidas por dar a las guitarras un sonido claro y brillante con mucho, le dicen los artistas, sustain. Y si bien las habilidades de las estrellas musicales como Chuck Berry, Jimi Hendrix o Keith Richards pueden parecerse de otro mundo, puede ser que tú los escuchas y piensas que estos cuates tienen 200 dedos en vez de 5 en cada mano,
La verdadera magia detrás de la guitarra eléctrica son los campos magnéticos que la hacen funcionar. Y la clave para esto es esta pastilla que inventaron. La pastilla es un imán permanente con una bobina de alambre enrollada a su alrededor que se ajusta a cada guitarra eléctrica. El polo norte de este imán de la pastilla mira hacia afuera desde el cuerpo de la guitarra y magnetiza las cuerdas de acero suspendidas sobre él. Las cuerdas, a su vez, con esta magnetización se convierten en imanes que tienen el campo magnético alineado con el imán permanente de la pastilla. Y la cuerda de acero es absolutamente integral para el funcionamiento de la guitarra eléctrica. Cuando se pulsa, las vibraciones magnéticas de las cuerdas se convierten en una señal eléctrica y eso puede pasar a un amplificador que se utiliza la pastilla. El alma de la guitarra eléctrica está en sus cuerdas de acero magnetizadas y las diferentes combinaciones de forma y material impactan enormemente el tipo de sonido generado. Cuando se introdujeron por primera vez, las cuerdas con núcleo de acero tenían un diámetro más delgado que las cuerdas de nylon o de cuero que se usaban normalmente para las guitarras acústicas. Y hoy en día las guitarras acústicas también usan una cuerda con núcleo de acero, aunque tiene una capa exterior de bronce para proporcionar un sonido un poquito más suave. Como cualquier cable, las cuerdas de guitarra se forman mediante el proceso de extrusión. Aquí el acero caliente o frío se empuja a través de un troquel con un orificio en el centro de un diámetro particular, dependiendo del tamaño del alambre o hilo que se requiere. Y la gran resistencia a la tracción del acero también permite hacer cuerdas sumamente delgadas que proporcionan un sonido particular para los guitarristas. Y luego siguiendo hablando un poco de la historia, por ahí de la década de 1930, los fabricantes de cuerdas optaron por acero con un revestimiento de zinc resistente a la corrosión, y esta elección de material de una cuerda de acero delgada se mantuvo prácticamente sin cambios durante décadas. Para tener un brillo máximo, las cuerdas de acero a veces se les tiene un núcleo hexagonal, y esta es una opción que cada vez es más popular. El núcleo hexagonal es una cuerda de acero con 6 lados formada en forma de un hexágono que se puede envolver en otro material. Este núcleo produce un sonido mucho más brillante mientras se siente más rígido para el artista en comparación con una cuerda de núcleo redondo normal. La variedad de cuerdas de guitarra eléctrica hoy en día es más amplia que nunca, pero la construcción básica es la misma que de las cuerdas acústicas con alambres de núcleo redondo o hexagonal. Y esta variedad incluye aceros llamados superaleaciones, aceros muy especiales que se utilizan en la industria aeroespacial y aplicaciones de alto estrés, conocidos como maraging. Y si recuerdan un poquito de nuestro episodio en el que hablamos de los palos de golf, este es el mismo tipo de acero. Y se dice que estas cuerdas ofrecen un tono más rico, bajos carnosos y mantienen su tono durante más tiempo. Y solo para cerrar, desde Buddy Holly hasta The Rolling Stones y bandas modernas como The Killers, una variedad de estilos musicales diferentes se originan a partir de un imán y una guitarra de acero de la década de los 1930. Casi 90 años después, el acero, ya sea en forma redonda o hexagonal, envuelto en níquel o hecho de acero inoxidable, sigue estando en el corazón del instrumento que cambió la música para siempre. Les invito a todos nuestros podescuchas a que entren a la liga que vamos a dejar debajo para que puedan leer un poquito más al respecto y ver algunas de las imágenes de estos fabulosos artistas. Qué interesante. Creo que todos hemos escuchado muchas bandas de rock y ponemos atención en la guitarra y en los instrumentos, pero creo que hemos perdido de vista que si no fuera por esas delgadas cuerdas, el sonido no sería lo mismo. Exacto, Su. Nuevamente hay que agradecer a Dios del acero por invertir en otro sector tan importante de nuestras vidas como es la música. Exacto, Mus, y muchas gracias por estos datos tan interesantes que creo que pocos sabíamos, y sobre todo a todos nuestros seguidores que les gusta el buen rock and roll. Ahora saben a quién tenemos que agradecerle. Ahora pasemos a la parte estelar del programa, la entrevista con nuestro invitado forjado en acero. Susi, ¿por qué no nos haces el honor de presentar a nuestro invitado de lujo? Será todo un honor, Fer. Nuestro siguiente invitado es uno de los doctores en ingeniería estructural más reconocidos en el medio. Nuestro invitado es ingeniero civil, maestro, doctor en ingeniería estructural y profesor investigador en la UAM. Ha publicado más de 70 artículos de investigación relacionados con la ingeniería estructural en congresos nacionales e internacionales, revistas indexadas y reportes técnicos. Ha sido director de más de 25 tesis de licenciatura y posgrado en ingeniería estructural, coautor de 4 libros relacionados con el análisis y diseño de estructuras. También ha sido profesor visitante en la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos.
Ha realizado estancias de investigaciones en la École Polytechnique de Montreal, Canadá, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI. Miembro del Comité Técnico del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, IMCA, miembro del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Instituto de Infraestructura Educativa, INPED, miembro de Comités Técnicos de Estructuras de Acero y Análisis No Lineal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, SNI, coordinador del Diplomado de Análisis No Lineal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, SMIE, miembro del Comité Técnico de las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Acero del Reglamento de la Ciudad de México, miembro del Comité Técnico para la elaboración de los comentarios y ejercicios de las normas técnicas complementarias para el diseño por sismos y actual presidente en turno de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Demos la bienvenida al doctor Edgar Tapia Hernández. Estimadísimo Edgar, es un gran gusto que nos acompañes el día de hoy en Hablando en Acero. ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? Bien, gracias. Pues muy honrado, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Yo creo que los honrados somos nosotros. Sí tenemos celebridades en este podcast, pero que tú eres uno de los más allegados a nuestro corazoncito por toda la investigación que haces. Y bajo esa nota, tú eres un ingeniero civil de profesión y me gustaría preguntarte cómo nace en ti la inquietud de iniciar tus temas de investigación de maestría y doctorado sobre el comportamiento de acero. Son pocos los maestros o doctores en México que se dedican a esto. ¿Por qué tú decidiste hacerlo? Pues gracias nuevamente por la invitación, gracias por la pregunta. Cuando yo egresé de la licenciatura y busqué trabajo, de alguna manera casual o azarosa, en el lugar donde me dieron mi primer empleo, que fue realmente un par de días después de haber egresado, fue en una empresa que se dedicaba justamente a hacer estructuras de acero. Y tuve la fortuna que la empresa también tenía una fábrica, era un taller. Entonces me ayudaba mucho, yo que era ingeniero recién egresado, si tenía alguna duda iba a ver cómo doblaban o cómo hacían o cómo perforaban el acero, y poco a poco me fui avanzando. Pasaron un par de años, me decidí a estudiar la maestría, hice la maestría ahora ya con un tema en acero. Cuando egresé de la maestría regresé nuevamente al mercado laboral y seguía pues muy relacionado al diseño, análisis, modelado de estructuras de acero, construcción de estructuras de acero. Pasaron unos 5 o 8 años más y fue que me decidí a estudiar el doctorado. Entonces, pues mis tesis o todo lo que me intento desarrollar o en lo que estoy relacionado, pues está justamente relacionado con las estructuras de acero, pues porque esa fue como mi camino, mi formación y resulta un tema apasionante para mí. Y por si fuera poco, vemos que ha sido profesor, investigador, autor de un sinfín de artículos, director de tesis, conferencista, actualmente presidente de la SMIS. Nuestra pregunta va más enfocada, ¿cómo te has enrolado en todas estas actividades? Platícanos un poco. Gracias por la pregunta. Como les contaba, estuve relacionado 8 o 10 años en el campo laboral, práctico. Yo me di cuenta que a mí lo que me gustaba era investigación, estaba haciendo el diseño de algo y decía, bueno, a ver esta variable, ¿de qué depende? A ver si hago una gráfica para que me ayude aquí. Entonces yo me di cuenta que a mí lo que me gustaba era investigar, entender por qué el reglamento decía lo que decía, no me era suficiente nada más aplicar la fórmula. Y fue así como me decidí estudiar el doctorado. Cuando estaba estudiándolo, surgió la oportunidad de ser profesor de tiempo parcial. Cuando egresé, me fui, tuve que dejar todo para ir a hacer una estancia de investigación a Canadá. Regresé y pude volver a integrarme al campo de la docencia de la investigación, y pues resultó ser una actividad apasionante. Paralelamente a esas actividades de investigación, pues uno se ve involucrado en comités o en jurados de tesis, participar en actividades que no forzosamente son ni de investigación ni de docencia, pero resulta como parte del trabajo, parte de las actividades que debe de realizar alguien. Pues sí requiere mucha disciplina tener claro cuáles son los alcances y pues yo creo que simplemente dedicarle tiempo, como se haría en cualquier otro trabajo, entender que pues estas actividades forman parte de la jornada laboral, por así decirlo. Edgar, cuando yo platico con conocidos y siempre cuando vives en la Ciudad de México sale el tema de sismo eventualmente,
cuando les hablas que trabajas en una compañía que hace elementos para la construcción, eventualmente alguien va a preguntar por sismo. Y yo la verdad es que me siento muy agradecido de tenerte como conocido, porque puedo parafrasear cosas que tú me has dicho y decirlo con un nivel de autoridad medianón, porque te tengo de respaldo, ¿no? Y bajo esta nota de que tú tienes esta autoridad o eres una de las personas en México que mayor conocimiento al respecto tiene, me gustaría preguntarte, ¿qué ha pasado con todo el desarrollo inmobiliario que ha sucedido en la última década y con el conocimiento que tenemos actualmente, que se originó de desastres, porque al final todo este conocimiento vino casi que a las malas, con los sismos del 85 y del 2017? ¿Tú consideras que la Ciudad de México se encuentra mejor construida o preparada para afrontar un sismo o un evento de iguales magnitudes o mayores? Pues gracias por tu pregunta, es una pregunta muy, muy interesante. Yo, si tuviera que voltear atrás y tuviera que hacer el recuento de cuáles son las experiencias más amargas que ha tenido que afrontar la ciudad en cuestiones de sismo, yo lo centraría en 4 experiencias. En el sismo de 1957, a lo mejor no tan grave en el sismo de 1979, en ese sismo hubieron también algunos edificios colapsados. Evidentemente la experiencia más triste, 1985, y la más reciente, 2017. Si yo volteo a ver o platicamos cómo se enfrentó el sismo de 1957, pues tendríamos que ser sensibles a que era como el inicio de la memoria o de la historia de la ingeniería sísmica mexicana. En aquel tiempo no había ni siquiera la cantidad de personas interesadas en hacer investigación, una maestría, un doctorado. Eran pocos los centros de investigación donde era posible hacer esto. La mayoría de ellos tenían que ir al extranjero. Pocas universidades, pocos especialistas. Así se enfrentó el sismo de 1957. Sin embargo, pues con lo que tenían, hicieron reglamentos muy modernos para su época. Si adelantamos un poco los años, en 1985, llega el sismo, pero no estamos muy lejos la realidad en ese momento. Habría una evolución, pero no estaría lejos del sismo del 1957. ¿A qué me refiero? Pues que seguían sin haber laboratorios donde hacer experimentos en el país, seguían sin haber posgrados donde formar estudiantes. Si había alguien que estaba interesado en hacer una maestría o un doctorado, pues la mayoría de las veces se tenía que ir al extranjero para poder tener un programa o una formación muy competitiva. De manera que en el 85, pues había gente muy capaz, pero que en el siguiente año o durante esos años tuvo que irse al extranjero para regresar y a la postre incorporarse a un centro de investigación. Pero vean que en el 2017 el sismo nos agarra, o llega el sismo, en un panorama completamente diferente. Ya no es solo una universidad la que existe para estudiar un posgrado en ingeniería estructural, en cuestiones de ingeniería sísmica, un centro de investigación, sino ya hay más, aún no únicamente en Ciudad de México, sino que se ha logrado desarrollar centros de investigación, universidades, posgrados de alta calidad en otros lugares del país. No quisiera citar alguno para no olvidarlos, pero en general el panorama es completamente diferente. Y no solo eso, ahora hay laboratorios de grandes modelos, de medianos modelos, donde se puede hacer incluso investigación experimental. De manera que cuando llega el sismo, ya no es solo un puñado de investigadores, sino hay mucha más gente que puede ayudar a mejorar, evaluar edificios, pero también a la formación de comités, a la incorporación de investigaciones para mejorar la práctica mexicana. Entonces yo diría que todavía hay mucho por hacer en cuestiones de construcción, en cuestiones administrativas, pero que definitivamente tenemos uno de los reglamentos más competitivos que hemos tenido en México en la historia. Edgar, pues primero que nada, como siempre, es todo un honor para mí poder aprovechar esta ocasión para hacerte preguntas que a lo mejor en una charla de sobremesa a veces no pueden salir estos temas. Nos conocemos ya de hace un tiempo atrás y me gustaría aprovechar para preguntarte, y sé que tu trayectoria es muy amplia y a lo mejor esta pregunta es un poco difícil de responder, pero en esta trayectoria, y si tuvieras que hacer un corte de caja de todos tus logros, ¿cuál sería el principal logro o el que te enorgullece más de toda esta trayectoria en el mundo de la ingeniería estructural?
Gracias por la pregunta. Y es una pregunta que ha venido mucho al caso en estas condiciones de la pandemia. No sé si por las condiciones de la pandemia o no, pero pues falleció el profesor Neftalí Rodríguez, un profesor muy destacado en el Instituto de Ingeniería. El profesor Enrique Tamés falleció también hace unos meses. Acaba de fallecer también el Premio Nobel de Química. Y bien que mal son cosas que hacen a uno reflexionar sobre a qué cosas le está sembrando uno durante la vida. Y retomando la pregunta, ¿cuál sería el logro profesional? Yo, cuando me ha tocado de pronto viajar a otra ciudad y dar una plática, y de pronto se acerca alguien del foro y me dice que yo fui su profesor y que ahora él logró poner una empresa, o que ahora forma parte del despacho de ingenieros en tal o cual ciudad muy destacado, o que ahora es profesor en tal universidad, o que de pronto yo estoy leyendo ahí algunas cosas y me encuentro un artículo de alguno de los estudiantes que tuve. Yo creo que eso es algo que me hace pensar o darme cuenta, pues, que todo el esfuerzo no es en vano, que verdaderamente hay una generación atrás que está haciendo, pues no quiero decir como tocada, o que por lo menos estoy haciendo la parte de la rebanada que a mí me corresponde para que la siguiente generación pues esté mejor preparada. Y no lo hablo como personas en específico, no, sino en el conjunto, es decir, una siguiente generación en donde el beneficio social sea muchísimo más tangible, justamente para evitar pues los colapsos, el daño en edificios. Vivimos en un lugar sísmico y va a seguir temblando, por lo que es muy importante estar sembrando en esa dirección. Yo he sido profesor desde el 2006, me ha tocado dar cursos en licenciatura, en maestría, en doctorado, no únicamente en la universidad donde yo trabajo, también en otras universidades, y pues cursos de educación continua. Así que creo que es el tocar o enterarme o leer estas actividades o circunstancias, estar sensible a estas circunstancias, creo que es algo que llena de satisfacción. Edgar, qué respuesta, la verdad, tan inspiradora. Yo siempre leo las preguntas de la entrevista antes y intento imaginar un poquito qué será lo que nos van a contestar. Y la verdad, esta me intrigó bastante pensar qué dirá Edgar que fue su mayor logro. Dirá la presidencia de la SMIS, dirá a lo mejor de algún congreso, de algún libro, de algún artículo. Y la verdad es que me encantó tu respuesta, de escuchar que para ti la mayor satisfacción ha sido formar a más personas. Creo que es algo que a mí por lo menos me llena de inspiración y me muestra que pues sí hay personas en el mundo que están haciendo algo para cambiarlo, ¿no? Y ten por seguro que el trabajo que tú has hecho en México, y no solo en México, sino que se amplía a muchos más lados, tus conocimientos llegan a muchísimas partes del mundo, están ayudando a la humanidad como un todo para sobrellevar eventos naturales, para aprender más de nuestra naturaleza, para aprender más de nuestras capacidades y nuestros materiales. Entonces, la verdad es que felicidades y qué buena respuesta, ¿no? La verdad es que ha sido un verdadero gusto conocerte un poquito más, y sabemos que siempre nos va a faltar tiempo para platicar. Estas conversaciones me gustan muchísimo porque logramos preguntar, como Fer lo decía hace unos momentos, cosas que pues no preguntas todos los días y que puedes a lo mejor planear un poquito más. Pero hay una pregunta que yo siempre hago al final de las entrevistas, que es un poco más personal, y les pregunto a los que vienen al programa qué es lo que les gusta hacer de manera personal. Y lo que me he topado con varios de los entrevistados es que al final del día su hobby también es su carrera, y creo que eso también habla mucho de que las personas que brillan en lo que hacen es porque pues de verdad les apasiona, y eso es lo que les gusta hacer y lo que les llama la atención. Pero sin embargo, pues siempre todos tenemos algo, ¿no? Tenemos algunos que les gusta leer, otros que les gusta el cine, otros que les gusta los deportes. Me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú más disfrutas hacer en tu tiempo libre? Cuando Edgar no está haciendo experimentos, no está escribiendo artículos, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cómo gastas tu tiempo? No, pues gracias por la pregunta, muy interesante también. Yo les quiero platicar que yo estudié muchos años música.
de manera formal, es decir, cuando se hablo muchos años, y como desde que tenía 12 años hasta que tenía 24 años, estudié piano, estudié guitarra, bien, lectura, improvisación, composición, sí, clases bastante formales. Pero pues esto es como un deporte, o sea, si no tienes tiempo para practicar o estar cerca de lo que tú haces, del fútbol, por ejemplo, pues vas perdiendo la habilidad. O sea, aquí en casa tengo el piano, tengo la guitarra, pero poco a poco me he tenido que dar cuenta que mi posición no es como ser experto en el instrumento, seguirlo practicando, sino que mi posición es pues lo que estamos platicando, o sea, dedicarle tiempo a la investigación, a la docencia. Son actividades muy absorbentes y que además requieren mucha disciplina. Entonces, pues ya no me veo como un ejecutante, pero sí me gusta la música, me gusta escuchar música, me gusta constantemente tener música, y si llegara a tener un tiempo libre, pues dado que yo mismo reconozco que ya no puedo dedicarle tiempo a eso, más bien siempre procuro, no es que llegara a tener un tiempo libre, sino que siempre procuro hacerme el tiempo libre para pasar tiempo con mi familia, para pasar tiempo con mis hijos, a veces hacer actividades que a ellos les resulten interesantes. Me gusta verlos crecer, me gusta convivir con ellos, platicar con ellos, estar muy cercano en su proceso de formación, no únicamente académico, sino anímico, sentimental, todo el conjunto. Me gusta dedicarle tiempo a eso, aunque pues después haya que pagar la factura y desvelarse o trabajar en el día menos pensado, ¿no? Eso es más o menos. Qué interesante, Gary. Y yo creo que ya podemos empezar a armar el grupo musical. Ya tenemos a varios integrantes, tenemos guitarras, ya tenemos un pianista, tenemos batería también, otro en el equipo le gusta mucho la batería. Yo creo que ahí va nuestro grupito musical. Lo que no va caminando también en mi grupo de ciclismo, creo que he encontrado muy poquitos de esos, pero Gabo estaba buscando quarterbacks y yo creo que esos va a haber muy poquitos. Entonces vamos viendo qué más conseguimos. No, suena muy bien. Ahí le ponemos un nombre al grupo referente a las estructuras de acero. Los metaleros podría ser, ¿no? Algo exactamente, así. Sí, algo así. Edgar, ha sido un placer platicar contigo. Como siempre, disfruto muchísimo estas pláticas y también, como siempre, aprendo algo nuevo. De verdad te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por la invitación, me sentí muy honrado. A ti muchas gracias, Edgar. Yo creo que lo que transmites, creo que muchos de tus estudiantes que nos sintonizan, les va a causar mucha inspiración y motivación escuchar tus palabras de su gran profesor. Y gracias por aceptar la invitación y venir a nuestro programa. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden, el futuro se moldea en así.